Aclarado eso, Rurouni Kenshin o Samurai X, porque el nombre en japonés lo pronuncio fatal, es una serie que tenía en mi lista de pendientes desde hace un buen tiempo. Había escuchado cosas muy buenas de ella, mayormente de sus arcos finales, pero por unas u otras, principalmente la cantidad de episodios, jamás la comencé. Pero cuando salió la noticia de un remake, decidí esperar a que se estrenara para finalmente sumergirme en esta historia. Sin embargo, al concluir el primer episodio del remake, me surgió la curiosidad de ver cómo se había hecho la presentación en la adaptación de 1996. Al no haberla visto antes, mi juicio no estaba influido por la nostalgia, ni tampoco por ser un fanboy que cree que los animes de antes son mejores, o viceversa con los actuales. Vi el episodio de la primera adaptación o serie original y me agradó. Entonces decidí ver ambas simultáneamente. Y ahora que ha acabado la primera temporada del remake, les quiero presentar las diferencias y los puntos fuertes y débiles de cada adaptación por si solo han visto una de las dos y tienen esa misma curiosidad de si la otra es mejor o peor. El primer gran apartado de esta comparativa es la dirección artística, conformada por los elementos audiovisuales y cómo estos son usados para transmitir la trama y la temática general y de cada personaje. La diferencia más notoria entre ambas versiones es el estilo artístico, que es marcado por una brecha temporal de 27 años entre las dos, que se refleja en el diseño de personajes, de fondos, en el tipo de dibujo, la paleta de colores, entre otros elementos. La variación en el estilo artístico entre los animes de los años 90 y los actuales se atribuye a la evolución en las técnicas y tecnologías de la animación, así como a la influencia de las tendencias populares de cada época. En los 90, muchos animes compartían una apariencia similar, al igual que ocurre con los actuales, ya que siguen la corriente predominante. Dicho eso, la serie original se distingue por un estilo más sobrio, con una paleta de colores menos saturada y un diseño de personajes característico de la época, con rasgos distintivos como son los ojos grandes en rostros alargados y triangulares y cuerpos esbeltos. En contraste, la nueva adaptación de este año presenta colores más vibrantes, con una iluminación mejorada, y en su diseño de personajes se aprecian rostros más anchos y cuerpos más musculados, otorgando a los personajes una apariencia mucho más corpulenta. Personalmente me gustan las dos y no creo que ninguna sea mejor que la otra porque son diferentes, pero sé que no todo el mundo comparte esto y de que el estilo artístico es un factor determinante para mucha gente para decidir cuál adaptación ver independientemente de los apartados siguientes. Y si algo va muy de la mano con el estilo artístico, es el tono. Entre ambos forman una conexión crucial que determina el tipo de experiencia que tendrá el espectador. Está muy bien que cada una se vea distinta, pero lo verdaderamente esencial es su capacidad para transmitir a través de ella. En el caso de la serie original, el tono se caracteriza por apostar a los contrastes, remarcar la enorme diferencia entre la vida anterior y la actual de Kenshin. Esta versión abraza un tono en general más ligero, con constante presencia de chistes y bromas y un Kenshin que se comporta de forma más infantil. Pero ese tono relajado desaparece completamente a la hora de los momentos de tensión, reconociendo la gravedad de la situación y la seriedad con la que los personajes se deben de comportar. Esto se logra mediante un dibujo mucho más detallado y el uso de otros aspectos artísticos que comentaré más adelante. Un ejemplo distintivo de este enfoque que es bastante regular es la notable transformación en el aura de Kenshin únicamente a través de su mirada, que puede pasar en un instante de una expresión amigable a una intimidante y penetrante, alterando por completo la atmósfera y la percepción que tienen los demás respecto a él. En comparación, la versión del remake adopta un tono más serio y dramático,
de forma uniforme desde el inicio. Kenshin se comporta de forma más madura pero sin ser edgy. Los efectos audiovisuales y la banda sonora se encargan de realzar el impacto de los diálogos y acciones de mejor forma, consiguiendo que la mayor parte del tiempo tenga una atmósfera más intensa. El ejemplo representativo de esta nueva adaptación es de que ahora Kenshin es interpretado por un hombre, teniendo una voz más grave y con más presencia, pero que mantiene su gentileza y porte señorial característicos del personaje. Este par de elementos conectados, el estilo y el tono, resaltan el componente más característico y con un papel fundamental en la construcción de la narrativa de este tipo de animes. Sí, me refiero a las peleas, porque es donde más se puede apreciar el enfoque de cada adaptación. Debido a las limitaciones técnicas y tecnológicas de la época, las peleas de la del 96 son menos espectaculares porque son más estáticas y con coreografías más simples y cortas, pero las limitaciones técnicas siempre han sido el motor de la creatividad, intentando compensar con una brillante dirección que utiliza otros elementos para envolver el combate en tensión, con una narrativa visual más enfocada en lo simbólico, con técnicas de animación para resaltar elementos específicos y efectos de sonido que generan esos simbolismos y alegorías. Mientras que en la del 2023 hacen las peleas tal y como las tienen pensadas y las enfocan más en la epicidad. Los enfrentamientos son más dinámicos y prolongados y con coreografías más elaboradas, integrando técnicas de dibujo y animación como líneas de movimiento o las clásicas bandas de líneas para acentuar la intensidad y mucha mayor variedad de planos, resultando en peleas más espectaculares visualmente, con interpretaciones de los actores de voz más potentes y dramáticas, resaltadas por la gran variedad de temas musicales y efectos de sonido mejorados, haciendo que la mayoría de peleas presentadas en esta primera temporada del remake sean simplemente mejores, y no solo visualmente, sino también porque transmiten mejor las emociones y porque se toman más tiempo para explicarnos las motivaciones de los personajes y los problemas detrás de cada pelea. Pero si hay una que se debe destacar por encima de las demás, porque es la más importante, al menos hasta donde adapta el remake, y es la que más diferencias sustanciales presenta entre ambas versiones, es justo la última, la de Kenshin contra Saito. En esta, la serie original brilla con excelencia y gana por goleada. Se centra en la ambientación. Mediante una técnica de color selectivo, manda todo a una paleta de colores púrpura, donde únicamente destacan los ojos de Kenshin en un dorado. También le sueltan el cabello, pareciendo que se agrandase su figura en la oscuridad y fuese una especie de bestia. Todo para generar un aura escalofriante, con la intención de resaltar el verdadero peligro que representaría permitir el resurgimiento del Hitokiri Batousai. En tanto que la pelea del remake, al igual que las demás de esta versión, se centra en lo épico, en exponer la abismal superioridad de habilidad, de intensidad y de determinación de Kenshin y Kaito contra la de cualquier guerrero actual. Es un combate en otra escala completamente distinta que solo con ellos dos se podría ver en esa nueva era. No es mala, para nada, de hecho es bastante buena, pero definitivamente es la única pelea que no mejora su equivalente clásica. Pero eso es en parte porque la del 96 es una de las mejores que existen en todo el shonen, es una obra maestra. Continuando con el segundo gran apartado a comparar entre adaptaciones, es justamente cómo cada una ha adaptado la historia del material original. Ambas series son similares desde el inicio de la historia, las diferencias son pocas y no muy relevantes, cada adaptación extiende o acorta escenas y momentos de personajes, pero no modifican sustancialmente el cuerpo ni el significado de estos, y los cambios principalmente son en personajes secundarios que agrega la serie original
pero sus interacciones no alteran el desarrollo del grupo protagónico ni modifican la trama. Dentro de estos, quiero destacar a las nietas del Doctor, que me parecen una muy buena inclusión de la versión del 96, porque su relación con Kenshin funciona bien y remarcan el cambio que ha tenido. Ambas niñas simbolizan la conexión con el presente y futuro que intenta proteger con su nueva filosofía. Retomando el tema de la fidelidad, hasta más o menos la mitad de esta primera temporada, marcada por la conclusión del arco del Oniwabanshu, a partir de este punto sus rumbos se bifurcan. La serie original empieza a meter varios episodios de relleno intercalando con los canónicos, y toma varias libertades con la historia, cambia muchas cosas, el orden de los eventos, introduce personajes originales que no aportan nada, y cambia drásticamente algunos personajes y acontecimientos. Mientras que el segundo core del remake sigue directamente con el siguiente arco del manga. Y un aspecto peculiar de la adaptación anime de esta historia es la presencia de contenido adicional en ambas versiones que va más allá del manga original. Como acabo de mencionar, la serie del 96 incorpora relleno. Esto porque siguió la tendencia de los animes de su época y se estrenó antes de que el manga cumpliera 2 años de publicación, y que inevitablemente lo alcanzaron a pesar de la inclusión de relleno desde el principio. Llegaron a sobrepasarlo y decidieron divergir hacia un final original en el anime. Con esos episodios extra tienen más tiempo e interacciones entre los personajes, pero como todo relleno casi nunca son buenos. Tienden a entorpecer la historia y a afectar el ritmo narrativo. Por otro lado, el remake cuenta no solo con la historia original completa, sino también con varias historias complementarias que han surgido a lo largo de los años. En la recta final de la primera temporada vemos la inclusión de uno de estos. En lugar de seguir con el arco de Hajime Saito, decidieron adaptar el Acto 0, contenido que fue lanzado después de que el manga original concluyera, que presenta una pequeña historia flashback que narra eventos de la vida de Kenshin antes de encontrarse con Kaoru y el resto del grupo al inicio del anime, funcionando como un interludio antes del arco que cierra la primera temporada. Esta elección de adaptar contenido adicional al manga original yo lo veo como una declaración de intenciones, mostrando el compromiso y la intención que tiene el estudio para convertir esta nueva adaptación en la versión definitiva de la historia, aunque todavía no está confirmado si adaptarán el resto de historias secundarias que existen. En conclusión, en estos más de 50 episodios, 30 del original y 24 del remake, he comprendido de que sí era necesaria una adaptación más fiel al manga, pero que no necesariamente viene a reemplazar a la original, sino a complementarla, ya que ambas versiones tienen tanto sus puntos positivos como negativos y cada una representa la visión de su respectiva generación. Y es comprensible de que no todos estén dispuestos o simplemente no quieran ver ambas versiones de la serie de manera consecutiva o simultánea, ya sea por considerarlo innecesario o porque una de las dos no se ajusta a sus preferencias personales, como la estética, la adaptación, el relleno, o en el caso del original, tener un final original diferente al del manga, o con el remake tener que esperar entre temporadas. Sin embargo, no cerrarte a que una es una obra maestra y la otra es completa basura, y en lugar de eso, decidir experimentar ambas versiones te va a brindar una perspectiva mucho más completa y enriquecedora y disfrutarás mucho más de esta historia. Eso sería todo por mi parte. Si te gustó este video, deja un me gusta, un comentario, compártelo con tus amigos y nos vemos en la próxima. Adiós.